pasado un buen tiempo desde que se estrenó la película de Super Mario, y han surgido varias teorías muy oscuras alrededor de esta película. Lo que a simple vista parece una historia inocente, podría esconder secretos oscuros y giros inesperados. El día de hoy hablaremos de traiciones, misterios de orígenes y hasta la posibilidad de que todo lo que vimos nunca pasó. Toad es un traidor. Esta teoría pareciera una broma, pero se conecta muy bien con un misterio que siempre hemos tenido acerca de Bowser. Si se ponen a pensar, Bowser siempre estuvo un paso adelante de todo el equipo de Mario, pero nunca supimos cómo. Aquí es donde esta teoría comienza a tener mucho sentido. Desde un inicio, cuando Mario entra por la tubería y llega al Reino Champiñón, el primero con el que se encuentra es Toad. Y lo curioso es que, con solo mencionar que su hermano se fue a un castillo oscuro, Toad supo exactamente que era el castillo de Bowser. Y su primera reacción fue llevarlo con la princesa Peach. Fue muy raro que Toad supiera que la princesa Peach lo iba a ayudar a rescatar a su hermano sin siquiera negarse. Bueno, hay que tener algo muy en cuenta, porque solamente había muy pocas personas que sabían que Mario había llegado a esa tierra. Y teníamos a Toad, Peach y algunos cuantos otros Toads que lo vieron pasar por el reino. Y de alguna manera, Kamek, el Koopa, que es el consejero de Bowser, le dice que llegó un informe sobre que estaban entrenando a un humano. Un reporte de nuestra inteligencia. Un humano con bigote apareció en el Reino Champiñón. La princesa estuvo entrenándolo. Pero, ¿por qué sospechar de Toad? Cuando la historia avanza, vemos que Toad es el único que se ofrece en acompañar a Peach y a Mario, que, aunque no tiene nada de malo, Peach nunca en su vida lo había visto o siquiera hablado con él. ¡Hola, Mario! ¿Tú lo conoces? Mi mejor amigo. Pues en realidad, puede que Toad haga esto con la intención de tener vigilados muy de cerca a Mario y a Peach. Pero esto no es todo. Justo cuando piden la ayuda a Kong, Cranky les muestra un mapa del reino a Peach y a los demás. Él ya tiene una idea del camino que tomará Bowser en su barco. Es aquí donde tienen la idea de tomar un atajo para emboscarlos. Y esta es más ni menos que la senda arcoíris. Cranky es el único que conoce de este camino. Nadie más sabe de él, ni siquiera Bowser. Porque si supiera de su existencia, obviamente que Bowser lo hubiera tomado antes. Pero recordemos lo que pasó en la película. Bowser manda a parte de su ejército a detenerlos. ¿Cómo es que supo que irían por ahí, si nadie sabía acerca de ese atajo? Pues, adivinen quién sí estaba presente en ese momento en el que hicieron el plan. Así es, Toad. Incluso cuando hacen la emboscada, en ningún momento intentan hacerle daño a Toad. El único momento donde estuvo en peligro fue porque la pista se comenzaba a destruir, no porque quisieran hacerle daño. Todo esto se refuerza al final de la película, y es que cada vez que Bowser conquista un reino, cada vez que toma una parte del mundo, Bowser encierra a sus habitantes en jaulas en lo más profundo de su castillo. Pero esto no pasa con el Reino Champiñón. Deja a todos encerrados, menos a uno de ellos, a Toad. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Por qué Toad quiso quedarse siempre cerca de Peach? ¿Por qué, aunque todo el reino quiso escapar, Toad decidió quedarse? ¿Será realmente que Toad es en verdad un traidor? El sueño de Mario. Esta teoría es probablemente una de las más inquietantes de todas, porque no cambia solo un detalle de la historia, cambia absolutamente todo lo que vimos en la película de Super Mario. ¿Y si toda la aventura que vimos podría haber sido solo un sueño de Mario? A primera vista suena como una idea bastante extrema. Después de todo, en la película vemos a Mario viajar a otro mundo, conocer a la princesa Peach, enfrentarse a Bowser y rescatar a Luigi. La estructura de esta historia es sorprendentemente parecida a un detalle que ya había aparecido antes en la franquicia de los videojuegos. En Super Mario Bros. 2, uno de los juegos clásicos, sucede que toda la aventura termina revelándose como un simple sueño de Mario.
Al final del juego vemos a Mario durmiendo, mientras todo lo que ocurrió en la historia pareciera haber ocurrido solo en su mente. Y eso abre una posibilidad bastante curiosa cuando vemos la película, porque el reino champiñón que Mario encuentra pareciera estar construido casi como una fantasía perfecta para él, pues sus habilidades como fontanero se convierten en algo esencial para salvar ese reino. Incluso los desafíos que enfrenta parecieran reflejar sus propias inseguridades. Al inicio de la película, Mario duda de sí mismo, no sabe si realmente puede triunfar, pero en el reino champiñón enfrenta pruebas cada vez más grandes, hasta finalmente derrotar a Bowser y salvar a Luigi. Todo esto como si el viaje fuera una representación de su deseo de demostrar que sí es capaz. La llegada de Peach. Pasemos a una teoría que involucra a la princesa Peach. Y es que la primera vez que vemos Mario Bros. La película, este detalle no tiene tanta importancia. Porque, si recuerdan, la escena donde Peach le cuenta a Mario su pasado, ella revela algo bastante extraño. Cuando ella solamente era una bebé, apareció en el reino champiñón, después de atravesar unas tuberías misteriosas que conectaron los mundos. Los Toads la encontraron y desde entonces creció entre ellos y la hicieron su princesa. Pero, si lo analizas con calma, esa historia nos deja con muchas dudas que no nos dejan dormir. ¿Cómo es que llegó realmente la princesa Peach? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo es que los Toads lograron alimentarla? Bueno, vayamos con calma. Primero, ¿cómo llegó realmente Peach? La explicación más simple sería pensar que simplemente se perdió siendo niña y terminó encontrando una tubería por accidente, la cual la llevó hasta el reino champiñón. Pero honestamente esta teoría no tiene sentido, porque solo pónganse a pensar. Cuando eres niño y te pierdes, casi que se te va el alma porque no encuentras a tus papás. Pero cuando Peach aparece en el reino champiñón, no se comporta como una niña que acaba de perderse. No llora, no está asustada, ni siquiera algo confundida. De hecho, la forma en la que la muestran te da la sensación que simplemente llegó. Y esto es bastante extraño, porque hay un segundo detalle todavía más curioso. Cuando los Toads cuentan la historia, pareciera que ya estaban esperando encontrarla. Los Toads no reaccionan con sorpresa ni nada. Simplemente la reciben, la aceptan como si nada y hasta la cuidan. Así que después, con el tiempo, ¿la convierten en su princesa? Desde el principio de la película vemos que esas tuberías sirven como portales dimensionales. Entonces nos pone a pensar lo siguiente. También pueden ser utilizados para transportar o ocultar algo muy importante. Inclusive salvar a alguien. Lo que abre una posibilidad bastante inquietante. Peach puede que no simplemente sea una humana perdida por accidente, sino que alguien más la envió. Porque hay otro detalle que refuerza esta idea. Durante toda la película solo vemos 3 humanos en el reino champiñón: Mario, Luigi y Peach. Eso significa que los humanos no son algo comunes en este mundo, lo cual hace aún más extraño que una niña humana haya aparecido ahí de repente y que con el tiempo terminara convirtiéndose en la gobernante del reino. Así que la verdadera pregunta sería, ¿quién fue quien la envió ahí y por qué? Posiblemente fueron sus propios padres. Probablemente ellos ya sabían que ese era su destino y por esta razón no la vemos asustada cuando llega con los Toads. Este podría haber sido algún acuerdo al que llegaron junto con los habitantes del mundo champiñón. Pero, ¿ustedes qué opinan sobre el origen de Peach? ¿Tienen alguna otra explicación? Bueno amigos, ¿cuál de estas teorías les parece más posible? Si ustedes tienen otras más, déjenlas en los comentarios.